Mientras va entrando la gente, les voy a comentar varias cosillas que me han dicho. Las imágenes que no ha podido poner enteras la señora Paga Zaurtundúa, las van a pasar, ¿vale?, a todos los inscritos. También me comentan que todas las comunicaciones también las van a pasar por correo electrónico a todos los inscritos, ¿vale? Así que en esa parte. Y los vídeos entiendo que también. De todas maneras, cualquier cuestión la escriben a Secretaría Técnica. Los certificados ya comenté en su día que se entregarán vía online y creo que no se me escapa nada. Si no, cualquier cuestión nos lo comentan una vez terminado. Por favor, vayan tomando asiento para empezar con la siguiente conferencia. Mientras le voy a ir presentando, el siguiente conferenciante es el señor don José Antonio Montilla Martos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. Y él nos va a hablar de la reforma del artículo 49 de la Constitución. Señor Montilla, tiene 20 minutos. Cuando le queden 5 minutos le avisaré. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, tengo que agradecer la invitación para estar aquí esta mañana a los organizadores y en especial a Esperanza Alcaín, a Rafael de Lorenzo, a Luis Cayo, que tanto hacen por la protección de las personas con discapacidad. En mi intervención la voy a dividir en 3 partes. En primer lugar, voy a referirme al actual artículo 49. En segundo lugar, voy a hablar de la tramitación de la reforma de ese artículo 49, cómo se hace esa reforma. Y en tercer lugar, voy a referirme al contenido del proyecto de ley de reforma constitucional del artículo 49 que se encuentra en este momento en el Congreso de los Diputados. Primero, como digo, el actual artículo 49. Lo primero que hay que decir es que la aprobación de este artículo 49 de la Constitución española puso a España en la vanguardia de la protección de las personas con discapacidad. Fue ciertamente un artículo novedoso, innovador. Solo en la Constitución portuguesa nos encontramos un artículo similar, aunque hay que decir que el de la Constitución portuguesa tiene una estructura más sistemática, una mejor estructura porque se refiere, en primer lugar, a la titularidad de derechos, luego, en segundo lugar, a las políticas públicas y luego, en tercer lugar, en el tercer apartado, hace una referencia a las organizaciones representativas de la discapacidad. Pero ya digo que fue una innovación. En cualquier caso, a diferencia de este artículo de la Constitución portuguesa, quizás el déficit de origen de nuestro artículo 49 es que realza la dimensión objetiva de esa protección de las personas con discapacidad y posterga la dimensión subjetiva. Es decir, se refiere a las personas con discapacidad fundamentalmente como destinatarias de políticas públicas, además destinatarias pasivas de políticas públicas. Bien, lo cierto es que a partir de ese artículo 49 se ha desarrollado una ingente actividad legislativa con la influencia de los tratados internacionales. Basta recordar los 2 últimos hitos legislativos, la Ley 8/2021 o la Ley Orgánica 2/2018. Pero, como digo, la influencia de esta actividad legislativa procede de los tratados internacionales ratificados por España.
Y en este sentido, sin duda, pues como todos sabemos, marcó un antes y un después la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que entró en vigor en España en el año 2008. Pues bien, a partir de aquí, a partir de estos tratados internacionales, esa nueva forma de entender la protección de las personas con discapacidad que se recoge en ellos, se adentra en el ordenamiento interno español. Se adentra a través del artículo 96 de la Constitución y a través del artículo 10.2 de la Constitución. El artículo 96 dice que forman parte de nuestro ordenamiento interno los tratados internacionales ratificados por España, y eso obliga a aplicar en España esos tratados internacionales a través de modificaciones legislativas. Y efectivamente a ello responden pues diversas modificaciones legislativas, como pues la Ley 26/2011 de adaptación normativa precisamente de la Convención Internacional, o el Decreto Legislativo 1/2013. Pero además a esto hay que añadir la eficacia interpretativa derivada del artículo 10.2. El artículo 10.2 de la Constitución lo que hace es abrir la interpretación de nuestros derechos a los tratados internacionales. Ha habido un debate durante muchos años sobre si esa apertura afectaba también al capítulo 3 de la Constitución, donde se recoge, como saben, el artículo 49. Sin embargo, ese debate creo que está ya cerrado porque, pues, por ejemplo, la reciente sentencia 51/2021 de este mismo año, pues, expresa con claridad la especial relevancia exegética que tiene, en este caso, la Convención para la protección de las personas con discapacidad en la interpretación del artículo 49 de la Constitución. Por tanto, la primera idea que les quería destacar es que se puede hacer, en efecto, una lectura renovada del artículo 49 de la Constitución a partir de los tratados internacionales, de la legislación sectorial y también del derecho de la Unión Europea. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que ese artículo 49 mantiene sus deficiencias. Y sus deficiencias son fundamentalmente dos, que todos sabemos. La primera, que utiliza una terminología peyorativa absolutamente en desuso, y la segunda, que parte de una concepción médico-rehabilitadora que también es inaceptable a estas alturas. Claro, se podía pensar, bueno, ¿y para qué vamos a reformar la Constitución si ya está en los tratados internacionales, ya está en las leyes, ya está en el derecho de la Unión Europea? Claro, pero es importante, es fundamental que la norma constitucional responda a la realidad constitucional. Si la norma constitucional se aleja de la realidad constitucional, entonces nos encontramos con un precepto constitucional venerado, pero no aplicable. Por tanto, no va a ser una norma capaz de servir de referencia a la organización política de la sociedad y, en definitiva, a la convivencia social. Más allá de, sin duda, los problemas que esto puede generar cuando el Tribunal Constitucional se tuviera que enfrentar, por ejemplo, a cualquier actuación normativa que pudiera tener encaje en el texto actual de la Constitución, aunque no en la forma de concebir la protección de las personas con discapacidad como se establece en los tratados internacionales. Por tanto, no es casual que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad lleven muchos años reclamando esta reforma constitucional. Con esto paso a cómo hay que hacer esta reforma. La Constitución, como seguramente saben, establece dos procedimientos de reforma. Uno agravado para reformar
determinados artículos, que es el procedimiento del artículo 168, y otro, un procedimiento simple, ordinario, del artículo 167. Pues bien, la reforma del artículo 49 habría que hacerla por este procedimiento simple, ordinario, del 167. Siempre se ha dicho que el artículo 168 es un procedimiento para evitar la reforma, más que un procedimiento de reforma. Sin embargo, el procedimiento del artículo 167 no. Es un procedimiento muy fácil. Se tramita la reforma como si fuera una ley ordinaria, y simplemente requiere una mayoría más cualificada, una mayoría de 3/5. Es decir, se va a tramitar como cualquier otra ley, pero de la misma manera que la ley ordinaria requiere mayoría simple o la ley orgánica requiere mayoría absoluta, pues esta reforma constitucional requiere 3/5. Eso es lo único, lo único. Por tanto, es un mecanismo muy simple, muy fácil de poner en marcha, que permite un equilibrio entre la estabilidad que siempre debe tener la Constitución, por eso se exige una mayoría cualificada, pero luego su posibilidad de cambio para adaptarse a esa realidad constitucional, como antes decía. Me parece que el 167 cumple muy bien ese doble objetivo. Por tanto, la reforma del artículo 49 no es ni mucho menos una reforma compleja, difícil, no. Es una reforma muy fácil de culminar. Y por ello se inició este procedimiento de reforma. Fue en la 12 legislatura. En ese momento, pues, en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, los distintos grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo incluso en un texto, en una propuesta. Y esa propuesta, pues, fue remitida al Gobierno para que el Gobierno pues la tramitara, la remitiera al Consejo de Estado para que emitiera dictamen y al final pues la remitiera a las Cortes Generales para su tramitación definitiva. Esto fue a final de la 12 legislatura, porque se produjo la disolución de las Cortes Generales. La 13 legislatura pues fue non nata, porque no se produjo la investidura y por tanto fue la disolución automática prevista en el 99.5 de la Constitución, y luego en la 14 legislatura, cuando se tendría que haber reiniciado este procedimiento de reforma constitucional, pues se produjo, como todos sabemos, desgraciadamente, la declaración del estado de alarma, y el artículo 169 de la Constitución dice que cuando está declarado alguno de los estados excepcionales del artículo 116, pues no es posible iniciar una reforma constitucional. Por ello, fue en mayo de 2021, una vez que ya decae el segundo estado de alarma, cuando se reinicia este proceso de reforma constitucional. Se aprueba en segunda vuelta ya por el Consejo de Ministros lo que ya será el proyecto de ley de reforma constitucional y se remite a las Cortes Generales. En las Cortes Generales, la primera fase es la de presentación de enmiendas, y ahí se presentan 2 enmiendas de devolución, 2 enmiendas a la totalidad del texto para su devolución al Gobierno, que las presentan los grupos parlamentarios Vox y PP. Si atendemos a la defensa que se hizo de esas enmiendas en el debate de totalidad en el Pleno que se celebró el 30 de septiembre de este año, pues vemos que, bueno, la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario Vox pues se basa en la falta de legitimidad moral del Congreso para reformar la Constitución, con lo cual poco que decir sobre ella, pues son argumentos que están al margen del derecho e incluso de la política. En el caso de la enmienda del Partido Popular, los argumentos que se dan para presentarla son 3. El primero, que no se puede abrir el melón de la reforma constitucional,
Sin embargo, evidentemente, si hay un acuerdo de 3/5 para hacer esta reforma, pues no se abre ningún melón. Es una reforma completamente acotada, completamente limitada al artículo 49, con lo cual, al margen de que cualquier otro grupo parlamentario pueda presentar una enmienda, pues es fácil rechazarla. Se rechaza porque no creo que a nadie en este momento le interese llevar la reforma constitucional más allá de esta completamente puntual, concreta y con un amplio consenso social. El segundo argumento es que no se atendía al dictamen del Consejo de Estado. Sin embargo, hay que decir que esto solo es parcialmente cierto, porque en el texto finalmente remitido al Congreso de los Diputados se incluyen algunas de las recomendaciones incluidas en el dictamen del Consejo de Estado. Pero es que además, durante la tramitación parlamentaria, se pueden incluir otros de esos contenidos. Es decir, se trata de utilizar esas recomendaciones del Consejo de Estado y llevarlas al debate parlamentario. Y finalmente, el tercer argumento es que la propuesta no debía proceder del Gobierno, sino de los grupos parlamentarios. Sin embargo, esto es un poco contradictorio con lo anterior, porque si la propuesta hubiera procedido de los grupos parlamentarios, no hubiera sido posible el dictamen del Consejo de Estado. Es decir, cuando se envía por parte de los grupos parlamentarios, en los que tiene su origen la propuesta, se envía al Gobierno para que sea el Gobierno quien la tramite, es con la idea de que se envíe al Consejo de Estado y, por tanto, se enriquezca el procedimiento también con el dictamen del Consejo de Estado. Por tanto, esta es la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Por un lado, hay un bloqueo político, esa es la parte negativa. Sin embargo, hay una parte positiva, a mi juicio, y es que no hay argumentos de fondo para oponerse a la reforma. Es decir, son argumentos, si quieren, de carácter procedimental, pero ninguno, como han visto, pues tiene relevancia. Por tanto, a mi juicio, el acuerdo político no es solo necesario, sino que en este punto es muy, muy posible. Y, finalmente, tengo que referirme al contenido de la reforma. ¿Cuáles son los elementos que se quieren reformar? ¿Cuál quiere ser el contenido de este artículo 49? Los objetivos de la reforma están claros y ya los he apuntado. Eliminar una terminología inaceptable en 2021, superar esa visión médico-rehabilitadora y también, en tercer lugar, y me parece importante destacarlo, también situar en primer término la dimensión subjetiva, las personas con discapacidad como titulares de derechos y deberes. Y de esta forma, este nuevo artículo 49 va a tener 4 apartados. Un apartado primero, que sería la dimensión subjetiva, titulares de derechos. Un apartado segundo, que sería la dimensión objetiva, personas con discapacidad como destinatarias de políticas públicas. Un tercer apartado, que sería la constitucionalización de las medidas de acción positiva, con la referencia a la especial protección de las personas con discapacidad. Y finalmente, un cuarto apartado, donde se hace referencia a la garantía de la protección prevista en los tratados internacionales. En los 5 minutos que tengo, voy a hacer un repaso telegráfico a esos 4 apartados. El primero, la dimensión subjetiva. ¿Qué hay que destacar de ese primer apartado? A mi juicio, 3 elementos. 1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en el título primero. Es decir, en el frontispicio del artículo hay que decir eso. Hay que empezarlo por ahí. Segundo, en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva. Es decir, la titularidad de estos derechos, de los derechos del título primero, por las personas con discapacidad no es como la del resto de personas.
es en condiciones de igualdad, de libertad e igualdad real y efectiva. El 9.2 de la Constitución se lleva directamente a ese precepto constitucional. Y además, sin que pueda producirse discriminación. Muy interesante. Al poner sin que pueda producirse discriminación después de que en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, esto significa que no es posible el trato igual en relación a las personas con discapacidad. Es decir, el trato igual puede provocar una discriminación inversa. Me parece que también es la constitucionalización de esta figura de la discriminación inversa. Segundo apartado, dimensión objetiva. Las personas con discapacidad como destinatarias de políticas públicas. Pero aquí el objetivo ya es distinto. El objetivo de estas políticas públicas, de esta dimensión objetiva, ya no es la previsión, el tratamiento, la rehabilitación, no. Ya es la autonomía personal, dimensión subjetiva, y la inclusión social, dimensión colectiva. Y para ello se añaden 3 instrumentos fundamentales. 1, la libertad de elección y de preferencia. Por tanto, se supera el modelo protector, el modelo tuitivo, y se constitucionaliza esa libertad de elección y preferencia. Segundo lugar, la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Ya estaba en la Constitución portuguesa desde el 76, por tanto no es ninguna novedad, pero por tanto se incluye en la Constitución española. El Consejo de Estado en su dictamen dedica varias páginas a cuestionar este punto y, sobre todo, pues dice que tendría que incluirse como se hace en el artículo 51 en relación a consumidores y usuarios, con remisión a la ley, a los términos que establezca la ley. Bien, fue aceptado por el Gobierno y en el 49, que se remitió al Congreso, pues esa participación de las organizaciones representativas se hace en los términos que establezcan las leyes. Y, finalmente, en tercer lugar, también fundamental, como sabemos, una referencia especial a que se atenderá a las necesidades específicas de mujeres y niñas, como sometidas a una discriminación múltiple, a una doble vulnerabilidad y, por tanto, pues es importante también su constitucionalización expresa. Tercer apartado, se constitucionaliza la especial protección. Se regulará la especial protección de personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. 4 elementos. Primero, esto ya está de alguna manera en el artículo 49 de la Constitución, porque se habla de velar especialmente por el disfrute de los derechos. Y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en sus sentencias, utilizando precisamente la expresión que ahora se quiere llevar a la Constitución, la de especial protección. ¿Por qué? Porque en el proyecto que presentó inicialmente el Gobierno y que remitió al Consejo de Estado se utilizaba la expresión protección reforzada. Fue criticada por el Consejo de Estado porque decía que era un concepto jurídico indeterminado y eso hizo que se modificara y se pusiera el término especial protección que tiene el reconocimiento constitucional ya, porque es el que ha utilizado el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Por tanto, no creo que se pueda cuestionar esa expresión, pero lo importante es que lo que supone, repito, el pleno reconocimiento constitucional de las medidas de acción positiva. Y termino con el cuarto apartado, que es la referencia a los tratados internacionales, a la protección mínima prevista en los tratados internacionales. Esto también ha sido cuestionado por el Consejo de Estado y se ha solicitado su supresión. Sin embargo, yo creo que no tiene razón el Consejo de Estado en esa crítica. No tiene para nada razón. Está muy justificada esta mención
que hace el 49.4 a la protección de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque, por un lado, en este caso, los tratados internacionales han sido especialmente relevantes. No se puede comparar con otro sector, no se puede comparar con otras materias como nos dice el dictamen del Consejo de Estado. No. Lo he dicho con anterioridad y no puedo extenderme sobre ello, pero es evidente que en la protección de las personas con discapacidad ha tenido una especial relevancia la incidencia de los tratados internacionales. Pero es que además hay un segundo argumento que es muy importante, y es que lo que pretende este 49.4 no es nada novedoso en la Constitución, es simplemente lo que ya hace el 39.4 en relación a los derechos de los niños, con lo cual no está incluyendo nada, digamos, nuevo que no se conozca, que no esté en la Constitución desde el año 1978 sin que nadie lo haya puesto en cuestión. Por tanto, está plenamente justificado que en relación a las personas con discapacidad también haya una referencia específica a la protección de los tratados internacionales. Concluyo con dos ideas muy simples y muy básicas. Primero, estamos ante una reforma constitucional que es muy fácil de hacer, lo debemos tener todos presentes, muy fácil de hacer, que se puede culminar con celeridad si hay acuerdo político. Por ello, lo que apelo es a que desde las organizaciones representativas de las personas con discapacidad pues se empuje en este sentido. Incluso si alguien solicita un referéndum, que lo pueden solicitar una 10ª parte de los diputados o los senadores, tampoco es ningún problema especialmente grave, porque en el año 22 y en el año 23 se van a hacer bastantes procesos electorales. No pasa nada por hacer una consulta sobre una reforma constitucional al hilo de uno de esos procesos constitucionales, como se hace en cualquier país de nuestro entorno. Esa sería la primera conclusión. Y la segunda, con la que termino, es que creo que es muy factible, muy posible, no solo necesaria, sino, como digo, muy posible esta reforma constitucional, sencillamente porque no hay ningún argumento en contra de ella. Yo, por lo menos, no lo conozco y nadie ha expuesto, ni en el plano doctrinal ni en el plano político, ningún argumento en contra de esta reforma constitucional. Nada más y muchas gracias. Bueno, le hemos dejado 5 minutillos más porque habéis llegado tarde. Y voy a dejar una pregunta, por favor, si alguien tiene una pregunta, pero sí que le pido que sea breve. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el señor Montilla. Él ha intervenido antes y tú no, entonces, por ser justos debería... ¿Sí? Lo cede. Gracias, Mónica. Hola, buenos días. Sí, me has hablado antes de la Constitución de Portugal. Has hablado de la Constitución de Portugal y hay un artículo que hace referencia al reconocimiento de la lengua de signos, un artículo específico en su Constitución. ¿Se podría desde nuestro país hacer una copia para incluir en la Constitución algo similar? Sí, claro, sin duda es posible. Es otra reforma constitucional, porque sí es importante destacar que mientras menos elementos se quieran introducir en este proceso de reforma que ya está en marcha, pues mejor. O sea, mientras menos se abra el melón, perdonen una expresión que me gusta tan poco y que la utilice, digo que, pero ya no para otras cuestiones, sino para cuestiones incluso relacionadas con las personas con discapacidad, pues más fácil será llegar al acuerdo, pero efectivamente no solo en la Constitución portuguesa, sino también en otras constituciones hay menciones a la lengua de signos, y una Constitución moderna, una Constitución actual, pues por supuesto también puede hacer referencia a esa cuestión. No hay ningún obstáculo para ello.
Voy a pronunciar una última pregunta que nos ha mandado online para que todas esas personas que nos están siguiendo también se sientan partícipes de este congreso, y con ella terminaríamos. Carlos Pérez comenta: ¿no podría reforzarse esa especial protección del artículo 49.3 vinculándola al procedimiento especial y o recurso de amparo previstos en el artículo 53.2, al igual que se hace con la objeción de conciencia del artículo 30? Breve, por favor. Sí, y yo lo he defendido, lo tengo escrito, como bien sabe el profesor de Lorenzo. Por tanto, por supuesto que podría hacerse, pero vuelvo a lo mismo. Esa sería otra reforma constitucional que está pendiente, una reforma social muy de enjundia, que sería reforzar las garantías de los principios rectores de la política social y económica del capítulo 3 del título 1 de la Constitución, no modificando cada uno de esos artículos, sino modificando las garantías, el régimen de garantías que se establece en el artículo 53.3 de la Constitución. Pues hasta aquí la conferencia del señor Montilla. Muchísimas gracias. Gracias por haber sido tan breve en un tema tan extenso, porque daría para una sesión entera de todo el día. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos ilustrado en esta reforma. Gracias.